En mi cena de cumpleaños, mi hermana se levantó y anunció que estaba embarazada, del hijo de mi esposo, claramente esperando verme derrumbarme. Ahora somos una familia, dijo con una sonrisa arrogante. Yo no respondí nada. Solo alcé mi copa, brindé y solté una verdad tan impactante que destrozó su mundo en segundos. Imagínense esto. Sentada en la cena de mi propio cumpleaños, lista para celebrar, y de repente, mi hermana menor suelta una bomba que hace añicos todo mi mundo. Ahí estaba ella, con una sonrisa de oreja a oreja, anunciando que estaba embarazada, y que el papá era mi esposo. Esperaba que yo me desmoronara, que me hiciera pedazos. Pero lo que ella no sabía era que yo también guardaba un secreto, uno que haría estallar su pequeña fantasía retorcida. Hola, soy Samantha Parker. Y desde que tengo memoria, mi hermana menor, Jessica, siempre tomó lo que era mío. Mis juguetes de niña, mi ropa de adolescente, incluso mi momento de gloria en cada reunión familiar. Pero nada, y lo digo en serio, nada me preparó para lo que se llevó en la cena de mi cumpleaños el mes pasado. Mientras estaba parada ahí, radiante, anunciando su embarazo con mi esposo, Kyle, juraría que sentí como mi mundo se resquebrajaba bajo mis pies. Lo que ninguno de los dos sabía era que yo también había estado ocultando algo. Algo que estaba a punto de destrozar su retorcida y pequeña fantasía para siempre. Crecer con Jessica era como vivir en una sombra perpetua. Desde el momento en que nació, cuando yo tenía 4 años, mis padres la trataron como a su niña de oro. Jessica tenía los vestidos más bonitos, las mejores fiestas de cumpleaños y, de alguna manera, siempre se llevaba el último trozo de pastel. No es que mis padres no me amaran, simplemente la amaban a ella de forma más visible, con más entusiasmo. Miren qué artística es Jessica, decía mi mamá, mientras mi hermana garabateaba con crayones y mis excelentes calificaciones eran recibidas con un simple asentimiento. Está bien, Sam, era lo que escuchaba. Mi papá entrenaba el equipo de softball de Jessica, pero siempre estaba demasiado ocupado para mis concursos de debate. Esos pequeños rechazos se acumularon a lo largo de los años, construyendo un muro de resentimiento que yo, desesperadamente, intentaba no reconocer. Jessica desarrolló un patrón muy temprano. Lo que yo tenía, ella lo quería. Mi osito de peluche favorito aparecía misteriosamente en su habitación. El suéter para el que había ahorrado mi mesada desaparecía de mi closet y reaparecía en ella. Cuando me eligieron para el papel principal en la obra de teatro escolar, Jessica de repente mostró interés en el drama y convenció a mis padres para que la inscribieran en clases de actuación carísimas. ¿Por qué no puedes simplemente compartir con tu hermana pequeña? Se convirtió en el mantra familiar, siempre dirigido a mí, nunca a ella. Así que aprendí a aferrarme con fuerza a las cosas que más me importaban, a proteger mi corazón y mis sueños con mucha vigilancia. La universidad fue mi escape. Me mudé a 3 estados de distancia, a la Universidad Northwestern, lo suficientemente lejos como para que Jessica no pudiera seguirme. Esos 4 años fueron transformadores. Sin la sombra de Jessica, florecí. Hice amigos de verdad que me valoraban por quien era. Descubrí mi pasión por el marketing y las comunicaciones. Y en mi 3er año, conocí a Kyle. Kyle Henderson entró en mi seminario avanzado de marketing con el cabello castaño revuelto y la sonrisa más genuina que jamás había visto. Derramó su café la primera vez que hablamos, tartamudeando una disculpa mientras el líquido salpicaba mis apuntes. En lugar de molestarme, su nerviosismo me pareció entrañable. Se ofreció a invitarme a cenar para compensarme, y yo acepté. Esa cena se convirtió en desayuno a la mañana siguiente, hablando hasta que salió el sol sobre nuestros sueños, nuestras familias, nuestros libros favoritos. Nunca he conocido a nadie que me entienda como tú, me dijo esa noche. Y por una vez, me sentí verdaderamente vista. Nuestra relación floreció. Kyle era todo lo que había soñado. Atento, amable, ambicioso, pero no a expensas de los demás. Nos graduamos juntos, nos mudamos a Chicago y construimos nuestras carreras lado a lado. Cuando me propuso matrimonio 2 años después, a orillas del lago Michigan al amanecer, sentí que finalmente había encontrado mi felices para siempre. Luego vino la planificación de la boda y, con ella, el inevitable regreso de Jessica a mi vida. Ya se había graduado de la universidad y trabajaba como representante de ventas farmacéuticas, un trabajo que parecía implicar más coqueteo que ventas reales. Cuando la llamé para contarle sobre mi compromiso, su respuesta fue tibia, en el mejor de los casos. Bueno, supongo que felicidades. ¿Es rico? Esas fueron sus primeras palabras. No estoy feliz por ti o te lo mereces. A pesar de mis reservas, le pedí a Jessica que fuera mi dama de honor. Mi madre insistió, diciendo que le rompería el corazón si no lo hacía. Mirando hacia atrás,
Debí haber reconocido las señales de advertencia. Jessica usó blanco en mi despedida de soltera, y en la cena de ensayo, dio un brindis que trataba más sobre ella que sobre mí. Pero yo estaba decidida a sobreponerme a eso, a no permitir que viejas heridas estropearan mi felicidad. La boda en sí fue hermosa, a pesar de los intentos de Jessica de ser el centro de atención. Llegó tarde a las fotos, lloró dramáticamente más fuerte que mi madre durante la ceremonia y coqueteó abiertamente con los padrinos de Kyle durante la recepción. Kyle notó su comportamiento y me apretó la mano tranquilizadoramente. «Solo estás celosa porque eres tan increíble», me susurró. Y le creí. Los primeros 2 años de nuestro matrimonio fueron idílicos. Compramos una casita en los suburbios, avanzamos en nuestras carreras y empezamos a hablar de formar una familia. Kyle y yo acordamos esperar hasta estar más estables económicamente, aunque sospechaba que él dudaba por otras razones que no podía expresar. Aún así, respeté su cautela y me centré en nuestra relación y nuestras carreras. Luego, hace aproximadamente 1 año, algo empezó a cambiar. Kyle empezó a trabajar hasta más tarde, su teléfono siempre boca abajo sobre las mesas. Se volvió protector con sus contraseñas, saltando cada vez que me acercaba mientras enviaba mensajes. La intimidad entre nosotros disminuyó hasta que se sintió como si fuéramos compañeros de cuarto en lugar de amantes. «Es solo el estrés de la nueva promoción», decía cada vez que intentaba hablar sobre la distancia entre nosotros. «Una vez que termine este proyecto, las cosas volverán a la normalidad». Pero nunca lo hicieron. En cambio, la brecha se ensanchó. Me encontré revisando su factura telefónica, notando llamadas frecuentes a un número que no reconocía. Olí un perfume desconocido en sus camisas. No el mío, nada que yo tuviera. Una vez encontré un largo cabello rubio en su chaqueta. Jessica tenía el cabello largo y rubio. Me decía a mí misma que estaba siendo paranoica, que mis inseguridades infantiles nublaban mi juicio. Después de todo, Jessica vivía en la misma ciudad, pero rara vez la veíamos excepto en reuniones familiares. ¿Por qué Kyle se involucraría con ella? A medida que se acercaba mi 30º cumpleaños, esperaba que fuera un punto de inflexión. Kyle había estado especialmente distante, pero prometió que haría que mi cumpleaños fuera especial. Mis padres decidieron organizar una cena familiar en Merrio, mi restaurante favorito. Pasé más tiempo preparándome esa noche, usando el vestido azul que Kyle una vez dijo que resaltaba mis ojos, peinando mi cabello de la manera que a él le gustaba. Estaba decidida a reconectar con mi esposo, a encontrar nuestro camino de regreso el uno al otro. Mirándome en el espejo antes de irnos, me susurré: «Esta noche será diferente. Esta noche será un nuevo comienzo». No tenía idea de cuán proféticas serían esas palabras, aunque no de la manera que había esperado. Merrio era el escenario perfecto para lo que esperaba fuera una noche de reencuentro. La cálida iluminación ámbar del restaurante y las paredes de ladrillo visto siempre me habían hecho sentir como en casa. El aroma a pan fresco y romero llenaba el aire mientras la anfitriona me guiaba a nuestra mesa reservada. Kyle me había enviado un mensaje de texto diciendo que me encontraría allí, alegando una llamada de trabajo de último momento que no podía evitar. «Señora Parker», sonrió la anfitriona. «Su familia ya llegó». Mis padres estaban de pie. Me acerqué a la mesa. El rostro de mi madre se iluminó de esa manera contenida que significaba que estaba feliz de verme, pero tratando de no mostrar demasiada emoción. Mi padre me dio un breve abrazo, palmeándome la espalda torpemente. «Feliz cumpleaños, cariño», dijo, entregándome una pequeña bolsa de regalo. «Nada elegante, solo algo que tu madre eligió». Mi madre me tocó el cabello. «Te ves linda, Samantha. Quizás quieras retocarte el lápiz labial antes de las fotos». Típico. Ni siquiera me había sentado, y ella ya estaba encontrando algo que mejorar en mí. Guardé la crítica con todas las demás y sonreí. «Gracias por organizar esto, mamá. Significa mucho». Jessica aún no estaba allí, lo cual no era sorpresa. Había elevado la tardanza a una forma de arte, asegurándose de que todas las miradas se posaran en ella cuando hiciera su entrada. Revisé mi teléfono en busca de mensajes de Kyle, pero no encontré ninguno. «Kyle llega tarde», expliqué mientras me sentaba. «Cosas del trabajo». Mi padre asintió con simpatía. «Así es cuando uno está subiendo la escalera. Tu Kyle es muy trabajador». El camarero se acercó para tomar nuestras órdenes de bebidas. Pedí agua, aún esperando compartir el primer brindis con Kyle. Mis padres intercambiaron miradas. «Pide un poco de vino, querida», me animó mi madre. «Es tu cumpleaños». Antes de que pudiera responder, hubo un alboroto en la entrada. Jessica había llegado, y como siempre, se había asegurado de que todos se dieran cuenta.
Su risa resonó por todo el restaurante mientras se echaba su cabello rubio sobre el hombro. Llevaba un vestido rojo ajustado que dejaba poco a la imaginación, atrayendo miradas de apreciación de los comensales cercanos. Lo que me hizo detener el corazón fue quien la acompañaba, Kyle. Mikhail, abriéndole la puerta, su mano tocando brevemente la parte baja de su espalda mientras navegaban entre las mesas. Caminaban demasiado cerca, sonriendo con demasiada intimidad para ser solo cuñados que casualmente llegaron al mismo tiempo. Disculpen la demora, anunció Jessica, inclinándose para besar mi mejilla con una precisión practicada que no dejó marca de lápiz labial. Me encontré con Kyle en el estacionamiento. Qué afortunada coincidencia, ¿verdad? Kyle evitó mi mirada mientras se sentaba a mi lado, apretándome el hombro en lo que sentí como un gesto de disculpa. Feliz cumpleaños, Sam. Lamento la demora. Noté que olía a recién duchado, su colonia habitual más fuerte de lo normal. La excusa de la llamada de trabajo de repente parecía endeble. No hay problema, respondí, manteniendo la voz firme. Me alegra que todos estemos aquí ahora. El camarero regresó y pedimos nuestras comidas. Mis padres dominaron la conversación, hablando de su reciente crucero y del drama del paisajismo de los vecinos. Jessica interrumpió con frecuencia con historias sobre su último triunfo en ventas o las celebridades que supuestamente había conocido en una conferencia reciente. Kyle permaneció inusualmente callado, contribuyendo solo cuando se le preguntaba directamente. Debajo de la mesa, puse mi mano sobre la rodilla de Kyle, buscando conexión. Él se estremeció ligeramente antes de cubrir mi mano con la suya. Su palma se sentía fría. «¿Todo bien?», susurré mientras mi padre estaba absorto en su historia de golf. «Bien», respondió Kyle demasiado rápido. «Solo cansado». Luego vinieron los regalos. Mis padres me dieron una tarjeta de regalo impersonal para una tienda departamental. Kyle me entregó una pequeña caja que contenía unos pendientes de diamantes que parecían caros pero genéricos, como algo elegido a toda prisa. El regalo de Jessica fue una bufanda de diseñador que sospechaba firmemente que había comprado para ella y que decidió darme en el último momento. «Es exactamente tu color», insistió, aunque el naranja lodoso nunca fue un tono que yo usaría. El camarero trajo el pastel de lava de chocolate que había pedido en lugar de un pastel de cumpleaños tradicional. Mientras lo colocaba delante de mí, mi padre levantó su copa. «Antes de que cantemos, me gustaría hacer un brindis por mi hija mayor en su cumpleaños. Samantha, siempre has sido tan responsable. Tu madre y yo estamos orgullosos de la vida estable que has construido». ¿Estable? No emocionante, no impresionante, solo estable. Como si fuera un caballo confiable en lugar de una hija celebrando otro año de vida. Mientras el camarero encendía la única vela de mi pastel, noté que Jessica se movía emocionada en su asiento, intercambiando miradas significativas con Kyle. Se me revolvió el estómago con un mal presentimiento. En realidad, interrumpió Jessica antes de que pudiéramos cantar. Tengo un anuncio que hacer. Creo que sería el complemento perfecto para la celebración del cumpleaños de Sam. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Se puso de pie, alisándose el vestido sobre el estómago con un énfasis deliberado. No pensaba compartir esto todavía, pero ya que estamos todos juntos. Hizo una pausa para el efecto dramático, sus ojos brillaban de triunfo mientras se fijaban en los míos. Estoy embarazada. El silencio que siguió duró solo unos segundos, pero se sintió eterno. Mi madre lleno de alegría. El rostro de mi padre se dividió en una sonrisa más amplia que cualquiera que hubiera visto dirigida a mis logros. «Eso es maravilloso, cariño», exclamó mi madre. «¿Para cuándo? ¿De cuánto tiempo estás?» «Unas 10 semanas», respondió Jessica, con la mano aún en el estómago. «Pero hay más». Y fue entonces cuando soltó la bomba que destruiría todo lo que creía saber sobre mi vida. «Kyle es el padre», anunció Jessica, su voz resonando con un orgullo retorcido que me heló la sangre. «Hemos estado saliendo durante meses. Ahora vamos a ser una familia». El restaurante continuó zumbando con el ruido ambiental a nuestro alrededor, pero en nuestra mesa, el tiempo pareció detenerse. El vaso de mi padre se congeló a medio camino de sus labios. La sonrisa de mi madre se desmoronó en confusión, sus ojos vagando entre Jessica, Kyle y yo mientras intentaba procesar lo impensable. Kyle miró el mantel, su rostro pálido. «No íbamos a decírtelo así», murmuró, sin encontrar mi mirada. «Iban», repetí, la única sílaba escapando de mi garganta contraída. Jessica se acercó a la mesa y colocó su mano sobre la de Kyle. Queríamos esperar hasta después del primer trimestre, pero ya no pude contenerlo. Sus ojos se encontraron con los míos, brillando con un triunfo malicioso. «Ahora somos una familia, Sam».
Kyle y yo vamos a criar a este bebé juntos. La crueldad calculada de su momento, en mi cumpleaños, en mi restaurante favorito, frente a nuestros padres, era impresionante. Esto no fue un desliz de pasión o un lapso momentáneo de juicio. Esto fue una actuación diseñada para causar el máximo daño. Mi madre encontró su voz primero. No entiendo. Kyle es el esposo de Samantha. Dijo este simple hecho como si recordara a todos un detalle pasado por alto. No por mucho tiempo, replicó Jessica con un movimiento despectivo de la muñeca. Han estado teniendo problemas desde hace mucho. Kyle y yo no planeamos esto, pero cuando el amor verdadero ocurre, no se puede luchar contra él. ¿Amor verdadero? ¿Como si lo que Kyle y yo habíamos construido durante 7 años fuera de alguna manera falso? Sam, Kyle finalmente me miró, su expresión una mezcla nauseabunda de culpa y alivio. Lo siento. No quería que te enteraras así. Jessica y yo, simplemente sucedió. Simplemente sucedió, como una tormenta o una llanta desinflada. No una traición de meses que requirió miles de decisiones conscientes para mentir, engañar y destruir. ¿Cuándo? Pregunté, sorprendida por la firmeza de mi voz. ¿Cuándo? ¿Simplemente sucedió? Kyle se revolvió incómodo. ¿Importa? Comenzó en tu fiesta de Navidad, interrumpió Jessica, disfrutando claramente de su papel como narradora de mi humillación. ¿Recuerdas cuando Kyle y yo desaparecimos un rato? Pensaste que me estaba ayudando a encontrar mi pendiente. Se rió, un sonido tintineante que me raspó los nervios como cristales rotos. Él encontró algo, ¿verdad? 6 meses. 6 meses mientras yo planeaba sorpresas románticas de aniversario y noches de citas para reconectar, mi esposo y mi hermana se habían estado viendo a mis espaldas. Cada noche hasta tarde en el trabajo, cada misterioso mensaje de texto, cada excusa de repente se cristalizó en un patrón de traición tan obvio que no podía creer que lo hubiera pasado por alto. Creo, dijo mi padre lentamente, dejando su copa de vino con un cuidado exagerado, que esta conversación es mejor continuarla en privado. Pero Jessica no había terminado con su actuación. No hay necesidad de privacidad, papá. Aquí somos todos familia. Sonrió, frotándose el estómago todavía plano. Y pronto habrá otro Henderson uniéndose a nosotros. ¿No es emocionante? Su primer nieto. Mi madre, predeciblemente, se aferró a este detalle como a un salvavidas. Un nieto, respiró, sus ojos suavizándose como siempre lo hacían por Jessica. Eso es, bueno, las circunstancias son inusuales, pero un bebé siempre es una bendición. Observé con incredulidad cómo mi madre comenzaba a reinterpretar mentalmente esta catástrofe como un feliz acontecimiento familiar. Por supuesto que lo haría. A Jessica siempre se le había perdonado todo. Sus transgresiones se transformaban en triunfos a través de la alquimia del favoritismo de mis padres. Sam, Kyle tocó mi brazo tentativamente. ¿Podemos hablar de esto en privado? Miré su mano en mi brazo como si fuera un objeto extraño. Esta mano que había sostenido la mía en el funeral de mi abuela, que había deslizado un anillo de bodas en mi dedo con promesas de siempre, aparentemente había estado tocando a mi hermana con la misma intimidad. Necesito ir al baño, anuncié, poniéndome de pie tan abruptamente que mi silla chirrió ruidosamente contra el suelo. Nadie intentó detenerme mientras me alejaba, mis piernas de alguna manera me llevaban a pesar de sentirme desconectada de mi cuerpo. El baño del restaurante estaba milagrosamente vacío. Me encerré en un cubículo, presioné mi frente contra la fría puerta de metal y esperé el colapso que seguramente vendría. Pero las lágrimas no llegaron. En cambio, una extraña calma se apoderó de mí, una claridad que no había esperado. Esta traición, aunque devastadora, en realidad no fue sorprendente. Jessica había estado tomando lo que era mío toda nuestra vida. Kyle había mostrado signos de su debilidad durante meses. Esto era simplemente la culminación de patrones establecidos desde hacía mucho tiempo. Me salpiqué la cara con agua fría y miré mi reflejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía diferente, más dura quizás, pero también más enfocada. Me volví a aplicar el lápiz labial con manos firmes. No te derrumbarás, le dije a mi reflejo. Ni aquí, ni por ellos. Cuando regresé a la mesa, estaban discutiendo nombres. Sí, nombres de bebés. Como si este anuncio hubiera sido recibido con alegría universal, en lugar de haber destrozado mi mundo. Kyle parecía miserable, pero resignado, asintiendo mientras Jessica enumeraba opciones. Si es niño, estoy pensando en Kyle Jr., decía ella. Aunque podríamos usar Henderson como primer nombre. Henderson Parker, suena bien, ¿no crees? Parker, mi apellido de casada. Ella ya lo estaba reclamando para su hijo.
O para una niña, quizás Kylie. Muy original, ¿verdad? Se rió, tocando el brazo de Kyle posesivamente. Me deslicé de nuevo en mi asiento. Todos los ojos se volvieron hacia mí con diversos grados de preocupación, culpa y, en el caso de Jessica, una anticipación apenas disimulada. Ella esperaba mi colapso. La escena que cimentaría su narrativa de ser la sensata y estable, cuidando al pobre Kyle después de que su esposa, emocionalmente destrozada, se desmoronara. En cambio, sonreí. Ciertamente me has dado un cumpleaños para recordar, respondí con calma. Pero si no te importa, me gustaría disfrutar de mi pastel antes de que se derrita por completo. La sonrisa de Jessica vaciló, la confusión nubló sus facciones. Esta no era la reacción que había guionizado. Kyle parecía igualmente desconcertado por mi compostura. Sam, comenzó. Deberíamos hablar de los arreglos. Levant la mano. Ahora no, Kyle. Ahora, me voy a comer mi pastel de cumpleaños. Tomé mi tenedor y le di un bocado deliberado al pastel de lava de chocolate, cerrando los ojos brevemente para saborear el sabor. Cuando los abrí, noté que los cuatro me miraban como si me hubiera salido una segunda cabeza. ¿Qué? Pregunté inocentemente. ¿Creíste que me derrumbaría, montaría un numerito, saldría corriendo llorando? Lamento, Deception Art. Jessica se recuperó primero. Simplemente pensamos que estarías más molesta. Oh, lo estoy, le aseguré, dándole otro bocado al pastel. Pero a diferencia de algunas personas en esta mesa, no siento la necesidad de hacer un espectáculo de cada emoción. Además, añadí, dejando mi tenedor, hay algo que deben saber antes de que continuemos con esta discusión. El ligero temblor en mi mano era la única señal externa del terremoto emocional que ocurría dentro de mí. Di un sorbo lento de agua, reuniendo mis pensamientos. Durante meses, había estado recogiendo piezas de un rompecabezas que no quería completar. Ahora, frente al anuncio complaciente de Jessica, esas piezas encajaron con una claridad devastadora. Sé lo de la aventura desde hace 3 meses, respondí en voz baja. La cabeza de Kyle se levantó de golpe, sus ojos muy abiertos de _. La sonrisa triunfante de Jessica vaciló. ¿Qué? Kyle logró tartamudear. Realmente deberías cambiar tu contraseña de correo electrónico más a menudo, Kyle. Usar nuestra fecha de aniversario no era exactamente seguro, especialmente cuando empezaste a actuar de forma tan sospechosa. Mi madre Jadio. Samantha, esto apenas es una conversación apropiada para la cena. Me volví hacia ella con acero en mi voz. Tampoco lo es anunciar una aventura con el esposo de tu hermana en su cena de cumpleaños, mamá. Pero aquí estamos. En marzo, había tomado prestada la _laptop de Kyle cuando la mía se estropeó antes de una importante presentación de trabajo. Una notificación había aparecido. Un correo electrónico de Jessica con el asunto anoche. Mi dedo había flotado sobre el ratón. Los principios de privacidad luchaban con una creciente sospecha. Al final, la sospecha ganó. El correo electrónico había sido explícito, detallando su encuentro en la oficina de Kyle después de horas y haciendo referencia a varias reuniones anteriores. Mi mundo se había derrumbado ese día, pero había guardado el conocimiento para mí, necesitando tiempo para procesar, para planificar, para protegerme. Después de encontrar esos correos electrónicos, continué. Contraté a un investigador privado, Davis y Asociados. Son muy minuciosos, Kyle. Tienen fotos tuyas entrando al edificio de apartamentos de Jessica 27 noches diferentes. Tienen grabaciones de sus conversaciones telefónicas. Incluso tienen el recibo de esa joyería donde le compraste esa pulsera que lleva puesta ahora mismo, la que ella afirmó que era de su agradecido cliente. Jessica instintivamente cubrió la pulsera de oro en su muñeca, su confianza visiblemente resquebrajada. ¿Me has estado investigando? La voz de Kyle se elevó con indignación. Eso es una invasión de la privacidad. Me reí. Una risa genuina a pesar de todo. Eso es mucho decir viniendo del hombre que invadió mi matrimonio. Pero no te preocupes, la investigación fue completamente legal, a diferencia del adulterio, que sigue siendo motivo de divorcio por culpa en este estado. Mi padre se removió incómodo en su silla. Samantha, quizás deberíamos. No he terminado, lo interrumpí. Hace 2 meses, contacté a Patricia Donovan. Ella es una de las mejores abogadas de divorcios de Chicago. El papeleo ya está preparado, Kyle. He documentado todo, asegurado copias de todos nuestros registros financieros y tomado medidas para proteger mis bienes. Patricia me aconsejó esperar hasta tener todas mis pruebas en orden antes de confrontarte.
El rostro de Kyle había pasado de _so_ a pálido y luego a ligeramente verdoso. Jessica lo miró, su triunfo se desvanecía mientras se daba cuenta de que no estaba dando noticias. Estaba cayendo en una trampa. ¿Llevabas tiempo planeando divorciarte de mí?, preguntó Kyle con voz ronca. ¿Todo este tiempo? Sí, respondí simplemente. Iba a entregarte los papeles la semana que viene. En realidad, el anuncio de Jessica solo ha acelerado mis planes. Mi madre tenía lágrimas en los ojos. Pero Samantha, un divorcio es tan definitivo. Seguramente con terapia. Mamá, la interrumpí, suave pero firmemente. De esto no hay vuelta atrás. Y hay una cosa más que todos deberían saber. Dirigí mi mirada directamente a Jessica. Algo que hace que tu anuncio sea particularmente interesante. Metí la mano en mi bolso y saqué un documento doblado que había estado guardando durante semanas, esperando el momento adecuado. Nunca imaginé que ese momento llegaría en la cena de mi propio cumpleaños. Kyle se hizo la vasectomía hace 2 años, respondí, deslizando el informe médico por la mesa. Decidimos que los hijos no estaban en nuestro futuro. Él no quería la responsabilidad. Jessica me miró, luego a Kyle, la comprensión amanecía lentamente en su rostro. Eso no es posible, susurró. Estás mintiendo. Revisa el documento, repliqué. Sacred Heart Medical Center, Dr. Reynolds. El procedimiento se realizó hace 26 meses. Kyle se recuperó en nuestro sofá viendo el March Madness. Lo recuerdo porque tuve que seguir trayéndole guisantes congelados para la hinchazón. Kyle parecía que iba a vomitar. Sam, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar qué?, interrumpió Jessica. Su voz se elevaba. ¿Qué te hiciste la vasectomía y no me lo dijiste? ¿Qué me dejaste creer? Se detuvo bruscamente, dándose cuenta de lo que estaba revelando. Mi madre examinaba el documento médico con manos temblorosas. ¿Es esto cierto, Kyle? El silencio de Kyle fue una confirmación suficiente. Me volví hacia Jessica, cuyo rostro se había descompuesto. Así que, querida hermana, si de verdad estás embarazada, hay que darte la enhorabuena, pero no a Kyle. Él ya no produce esperma, como quien dice. Entonces, ¿quién es el verdadero padre? ¿Sabes siquiera? El restaurante se había quedado más silencioso. Los comensales cercanos eran obviamente conscientes de que un grave drama se desarrollaba en nuestra mesa. Los ojos de Jessica se movieron de un lado a otro, notando la atención, su momento de triunfo cuidadosamente construido se desmoronaba a su alrededor. Esto es un error, insistió débilmente. Esos registros médicos deben estar equivocados. No están equivocados, admitió Kyle finalmente, mirando sus manos. Debí haberte informado, Jess. Simplemente, no pensé que importaría. De todos modos, ¿estábamos usando protección? ¿O se suponía? Nunca pensé. Nunca pensaste que ella intentaría atraparte con un embarazo que no podía ser tuyo. Terminé por él. Error de principiant, Kyle. Debiste haberte dado cuenta de que Jessica siempre tiene unas bajo la manga. Jessica se levantó de repente, su silla chirrió ruidosamente contra el suelo. Necesito aire, murmuró, agarrando su bolso y prácticamente corriendo hacia la salida. Kyle parecía indeciso, mirando entre Jessica y yo. Adelante, respondí fríamente. Síganla. Se merecen el uno al otro. Después de un momento de vacilación, Kyle se levantó y se apresuró tras Jessica, dejándome sola con mis padres en _so_. Mi padre se aclaró la garganta. Samantha, no sé qué decir. No hay nada que decir, papá. Volví a tomar mi tenedor y le di otro bocado a mi pastel. Ahora sabía a ceniza, pero estaba decidida a terminarlo. Después de todo, era la cena de mi cumpleaños. Excepto quizás que Jessica podría necesitar otro tipo de médico ahora. Uno que la ayude a averiguar quién realmente engendró a su bebé. Mi madre lloraba en silencio, el rímel le corría por las mejillas. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Esto es un desastre. Dejé el tenedor y la miré directamente a los ojos. No, mamá. Un desastre es algo inesperado e inevitable. Esto era predecible y completamente evitable. Jessica ha estado tomando lo que es mío desde que éramos niñas, y tú y papá la han estado permitiendo. La única diferencia es que esta vez yo estaba preparada. Le hice una señal al camarero para la cuenta. Creo que nuestra celebración ha terminado por esta noche. El restaurante se había quedado incómodamente silencioso. Las mesas cercanas ya no fingían no escuchar nuestro drama familiar.
Firmé la cuenta con manos firmes, añadiendo una generosa propina para el camarero que había tenido que presenciar este desastre de cena de cumpleaños. Mientras terminaba mi firma, vi a Kyle regresar solo, su rostro pálido. Se deslizó de nuevo en su asiento, pasándose una mano por el cabello con ese gesto familiar que una vez me pareció entrañable. ¿Dónde está Jessica?, preguntó mi madre, secándose los ojos con una servilleta. Está en su coche, respondió Kyle. Está molesta. Me imagino que descubrir que no eres el padre de su conveniente embarazo sería molesto, respondí, mi voz deliberadamente neutral. Kyle me miró con ojos suplicantes. Sam, por favor, ¿podemos hablar en privado? Hay tanto que necesito explicarte. ¿Es cierto? La voz áspera de mi padre cortó la tensión, refiriéndose a la vasectomía. Kyle asintió de mala gana. Sí, señor. Hace 2 años. Sam y yo lo discutimos y decidimos. Tú decidiste, lo corregí. Tú eras el que no quería hijos. Yo estaba dispuesta a esperar. El punto es, continuó Kyle, fue una decisión mutua en nuestro matrimonio. Debí haberle informado a Jessica, pero las cosas entre nosotros eran complicadas, sí. Complicadas, me reí sin humor. Esa es una forma de decirlo para acostarse con la hermana de tu esposa. Mi madre se agarró sus perlas, literalmente se agarró el collar de perlas de su cuello como si pudieran darle algo de estabilidad en este caos. Simplemente no entiendo cómo pudo pasar esto. ¿Cómo pudieron ambos hacerle esto a Samantha? Antes de que Kyle pudiera responder, Jessica reapareció. Su rostro hinchado por el llanto, pero su compostura algo restaurada. Se deslizó en su silla sin mirar a nadie, con los brazos cruzados protectoramente sobre su abdomen. Lamento haberme ido, respondió, su voz carecía de su confianza habitual. Necesitaba un momento. El camarero se acercó con cautela. ¿Todo bien con su comida? ¿Alguien desea café o postre? Solo la cuenta, por favor, respondí. Ya la firmé. Espera, replicó Jessica de repente. Quiero explicar. Miró alrededor de la mesa, su mirada se posó en mí. Sam, lo que pasó entre Kyle y yo, no fue planeado. Nunca quisimos lastimarte. Y sin embargo, decidiste anunciarlo en la cena de mi cumpleaños, le señalé, con una puntualidad tan impecable. Jessica tuvo la decencia de parecer avergonzada. Eso estuvo mal. Simplemente, pensé que sería más fácil con la familia cerca. No pensé en cómo te sentirías. Nunca lo haces, repliqué en voz baja. Ese es el problema, Jess. Nunca has considerado mis sentimientos al tomar algo que me pertenece. Kyle no te pertenece, replicó, un destello de su habitual desafío regresó. Es una persona, no una posesión. Era mi esposo, respondí. El hombre que prometió amarme y honrarme. Y tú eres mi hermana, que debió haber respetado ese compromiso, incluso si él no lo hizo. Mi padre se aclaró la garganta. Sobre el bebé, Jessica. Si Kyle no es el padre. Los ojos de Jessica se llenaron de nuevas lágrimas. No sé qué decir. Las fechas coincidían. Realmente pensé, ¿quién más podría ser?, preguntó mi madre, su voz apenas un susurro. Jessica miró su regazo. Había alguien más antes de Kyle. Él también está casado. Mi padre gimió, cubriéndose el rostro con las manos. Jessica, por el amor de Dios. Lo terminé cuando las cosas se pusieron serias con Kyle, insistió, pero el momento, supongo que calculé mal. No pude evitarlo. Me reí. El absurdo de la situación perforó mi compostura cuidadosamente mantenida. A ver si entiendo. Tuviste una aventura con un hombre casado. Luego empezaste a acostarte con el esposo de tu hermana, te embarazaste del primer hombre casado y trataste de hacer pasar al bebé como de mi esposo. Dicho así, incluso Jessica pareció reconocer la horrible simetría de sus acciones. No fue así. Realmente pensé que Kyle era el padre. Bueno, no lo es, respondí de forma definitiva. Y ahora tienes que tomar una decisión sobre a quién decírselo. Kyle, que había estado inusualmente callado, de repente habló. Creo que yo también tengo que tomar algunas decisiones. Se volvió hacia Jessica. Me dijiste que yo era el único. Que hacía meses que no estabas con nadie más. Jessica le tendió la mano. Kyle, por favor. Cometi un error. Pero lo nuestro es real. Él retiró la mano. ¿Lo es? ¿O soy solo otra cosa que le quitaste a tu hermana? La pregunta quedó en el aire, pesada de implicaciones. Jessica retrocedió como si la hubieran abofeteado. Mi madre, siempre la pacificadora, intentó salvar lo insalvable.
Quizás todos deberíamos tomarnos un tiempo para procesar esto. Ha sido un guión bajo so guión bajo para todos. Eso es quedarse corto, murmuró mi padre. Me levanté, alisando mi vestido. Creo que es sensato. Kyle, mi abogado se pondrá en contacto contigo la semana que viene. Mientras tanto, te agradecería que te quedaras en otro sitio. Kyle me miró con desesperación en los ojos. Sam, por favor, ¿podemos al menos hablar de esto? Ya superamos la etapa de hablar, respondí, sorprendiéndome por la contundencia de mi voz. Tú tomaste tu decisión hace meses. Simplemente no tuviste el valor de decírmelo a la cara. Me volví hacia mis padres. Gracias por la cena de cumpleaños. Ciertamente fue memorable. Samantha, espera, me llamó Jessica mientras recogía mi bolso. No puedes irte así. Me detuve, mirando a mi hermana. Realmente mirándola. Y detrás del maquillaje perfecto y la ropa de diseñador, vi algo que nunca había notado antes. Inseguridad. Una inseguridad profunda y roedora que la había impulsado a competir conmigo toda nuestra vida. No me llevo nada, Jess, respondí suavemente. Me estoy yendo. Hay una diferencia. Espero que averigües qué vas a hacer con tu bebé y su verdadero padre. Ese ya no es mi problema. Mientras salía del restaurante, me sentí extrañamente ligera. La traición todavía dolía, una herida que tardaría en sanar. Pero por primera vez en mi vida, no cargaba con el peso de la sombra de Jessica. Finalmente había salido a la luz, en mis propios términos. En el estacionamiento, respiré profundamente el fresco aire de la noche. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Kyle. Por favor, vuelve a casa. Necesitamos hablar. Lo borré sin responder y me fui, dejando atrás los restos de lo que alguna vez había sido mi vida, dirigiéndome hacia algo completamente nuevo. La mañana después de la catastrófica cena de mi cumpleaños, me desperté en una habitación de hotel a la que había ido en lugar de regresar a la casa que compartía con Kyle. La cama era demasiado blanda, la habitación demasiado silenciosa, pero era un santuario en medio de la tormenta. Mi teléfono mostraba 27 llamadas perdidas y docenas de mensajes de texto de Kyle, de Jessica, de mis padres. Ignoré todos y llamé a Patricia Donovan. Es hora, le dije cuando contestó. Quiero presentar los papeles hoy. La voz de Patricia era tranquila y profesional. Prepararé todo. Puedes venir a mi oficina a las 11. Esa reunión marcó el tono de los días siguientes. Mientras mi vida personal había implosionado de manera espectacular, me concentré en los pasos prácticos de desmantelar mi matrimonio con precisión quirúrgica. Patricia valía cada centavo de sus exorbitantes honorarios, manejando las complejidades legales mientras yo me concentraba en reconstruir los cimientos de mi vida. Los intentos de Kyle de contactarme se volvieron cada vez más desesperados. Cometí un terrible error, decía un mensaje de texto. Jessica no significaba nada para mí, afirmaba otro. La falsedad transparente de esa declaración solo fortaleció mi determinación. Si no hubiera significado nada, no habría arriesgado todo. 3 días después de mi cumpleaños, regresé a nuestra casa mientras Kyle estaba en el trabajo, acompañada por 2 amigos y una empresa de mudanzas. Me llevé solo lo que era indiscutiblemente mío, mi ropa, mis objetos personales, mis recuerdos familiares y los muebles que poseía antes de nuestro matrimonio. Dejé su anillo de bodas en la mesita de noche con una nota: Patricia se pondrá en contacto contigo para el resto. Mi amiga Megan me había ofrecido su habitación de invitados hasta que encontrara un nuevo lugar. Quédate el tiempo que necesites, insistió, ayudándome a desempacar los fragmentos de mi antigua vida. Todavía no puedo creer que Jessica hiciera esto, dijo Megan mientras acomodábamos mi ropa en su closet. Quiero decir, sé que los hermanos pueden ser competitivos, pero esto es otro nivel. Jessica ha estado tratando de ganar un juego que solo ella jugaba toda nuestra vida, respondí. Lo triste es que incluso cuando gana, pierde. Ahora está embarazada del bebé de otro hombre casado, y Kyle ya está mostrando sus verdaderos colores. Esos colores se hicieron aún más evidentes cuando Kyle descubrió que me había mudado. Se presentó en el apartamento de Megan, golpeando la puerta hasta que los vecinos amenazaron con llamar a la policía. Sam, por favor, suplicó a través de la puerta. Solo habla conmigo. Podemos arreglar esto. Megan se paró a mi lado, lista para marcar el 911 si era necesario. ¿Llamo a la policía? Nego con la cabeza. Será eventualmente. Y lo hizo, pero no sin gritar. Esto no es justo. Ni siquiera me diste la oportunidad de explicar. Más tarde esa noche, mi teléfono sonó con el número de Jessica. Contra mi mejor juicio, contesté. Sam. Su voz era pequeña,
casi infantil. ¿Podemos hablar? Creo que ya hemos dicho todo lo que había que decir, respondí. Por favor, susurró. Necesito a mi hermana. La audacia fue impresionante. Necesitaste a tu hermana cuando decidiste acostarte con su esposo. Ya es un poco tarde. Sé que lo que hice fue imperdonable, respondió, su voz quebrándose. Pero tengo miedo, Sam. Estoy embarazada del bebé de un hombre casado, y ahora Kyle tampoco me devuelve las llamadas. A pesar de todo, una pequeña parte de mí sintió compasión por ella, la niña que siempre había necesitado más atención, más validación, más de todo. Pero esa empatía no podía anular el daño que había hecho. ¿Qué esperabas, Jess? ¿Que me dejara por ti? ¿Que vivieran felices para siempre? No lo sé, admitió. Supongo que no pensé tan lejos. Solo quería lo que tú tenías. Y ahora ninguno de nosotros lo tiene, respondí. Espero que valiera la pena. Después de colgar, me senté en la cama de invitados de Megan, permitiéndome un momento para sentir el peso total de mi dolor. No solo por mi matrimonio fallido, sino por la relación con mi hermana que nunca había sido lo que debería haber sido. Al día siguiente, mis padres llamaron. Mi madre todavía estaba en negación, sugiriendo terapia familiar como si esto fuera un simple malentendido en lugar de una traición fundamental. Tu hermana cometió un error, Samantha, insistió. Pero es familia y va a necesitar apoyo con este bebé. Entonces apóyala tú, respondí. He terminado de ser la red de seguridad de Jessica. Mi padre, sorprendentemente, parecía entenderlo mejor. Tienes razón en estar enojada, Sam. Lo que hicieron estuvo mal, pero no dejes que esto envenene toda tu vida. No pienso hacerlo, papá. Por eso sigo adelante. Una semana después de mi cumpleaños, el tono de Kyle cambió de suplicante a amargo. Ni siquiera me hablas, pero tuviste tiempo de congelar nuestras cuentas conjuntas. Me envió un mensaje de texto. Muy maduro, Sam. Le reenvié el mensaje a Patricia sin responderle. Jessica, mientras tanto, aparentemente había informado al otro hombre casado sobre su embarazo. Según mi madre, él negó su responsabilidad y amenazó con decirle a su esposa que Jessica estaba mintiendo si ella insistía. Está completamente sola en esto, lamentó mi madre durante otra llamada no deseada. Seguramente, puedes mostrar algo de compasión. Mi compasión está actualmente ocupada en curarme a mí misma, respondí. 2 semanas después de mi cumpleaños, firmé un contrato de arrendamiento para un nuevo apartamento, un moderno de una habitación en una parte de la ciudad que siempre me había encantado, pero que Kyle había considerado demasiado moderno. Compré muebles nuevos, pinté las paredes de un color que a él le habría disgustado, y comencé a crear un espacio que era completamente mío. Patricia llamó con actualizaciones sobre los trámites del divorcio. Kyle estaba impugnando la división de bienes a pesar del acuerdo prenupcial que había firmado. Es una táctica dilatoria, me aseguró. El acuerdo prenupcial es sólido. Solo espera que te frustres y aceptes una mediación donde pueda apelar a tus emociones. Mis emociones hacia Kyle se han vuelto notablemente sencillas, le informé. Proceda según lo planeado. En el trabajo, me lancé a los proyectos, quedándome hasta tarde y ofreciéndome como voluntaria para tareas que requerían mi completa concentración. Mis colegas notaron el cambio, pero respetaron mi privacidad, excepto David, del departamento creativo, quien dejaba café en mi escritorio algunas mañanas con notas sencillas. Aguanta o ellos se lo pierden. 3 semanas después de mi cumpleaños, Jessica se presentó en mi nuevo apartamento. No tenía idea de cómo había encontrado mi dirección. Tenía los ojos hinchados de llorar, su aspecto normalmente perfecto, desaliñado. Kyle se ha estado acostando con otra persona, anunció cuando abrí la puerta. Una mujer de su oficina. ¿Puedes creerlo? La ironía era tan densa que casi podía tocarla. Sí, Jessica. Puedo creer que el hombre que te fue infiel también te engañaría. Así suele funcionar. Creí que éramos diferentes, replicó, cruzando los brazos protectoramente sobre su todavía plano abdomen. Creí que él de verdad me quería. Me apoyé en el marco de la puerta. De repente, agotada por el patrón familiar, Jessica toma malas decisiones, sufre las consecuencias, y luego espera que todos la rodeen con simpatía y soluciones. ¿Qué quieres de mí, Jess? ¿Consuelo? ¿Consejo? ¿Un lugar donde quedarte hasta el próximo desastre? Su rostro se arrugó. Solo quiero a mi hermana de vuelta. Sé que no me lo merezco, pero te extraño, Sam, y lo siento mucho. Por un momento, vacilé. A pesar de todo, era mi hermana, mi única hermana, mi compañera de infancia.
por imperfecta que hubiera sido nuestra relación. No estoy lista para perdonarte, respondí finalmente. Quizás algún día, pero no ahora. Ahora mismo, necesito espacio para sanar. Ella asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. Lo entiendo, pero cuando estés lista, si alguna vez lo estás, aquí estaré. Mientras la veía alejarse, sentí una compleja mezcla de emociones. Enojo todavía, sí, pero también una extraña sensación de libertad. Por primera vez en nuestra relación, yo estaba poniendo las condiciones, estableciendo límites que me protegían en lugar de adaptarme a ella. Semanas después de mi cumpleaños, recibí los papeles de divorcio, refrendados por Kyle. Patricia llamó para confirmar que finalmente había aceptado lo inevitable y acordado mis términos. Casi nunca es tan limpio, comentó. Usualmente hay más peleas, más drama. Ha habido mucho drama, le aseguré. Solo que no del tipo legal. Esa noche, abrí una botella de vino y me senté en el balcón de mi nuevo apartamento, observando las luces de la ciudad. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de David. Algunos de nosotros iremos a tomar algo mañana después del trabajo. Sin presiones, pero eres bienvenida a unirte. Miré el mensaje por un largo momento, luego respondí, gracias. Quizás lo haga. No era un compromiso con nada, ni con David, ni con socializar, ni con seguir adelante. Solo un pequeño reconocimiento de que la vida continúa, que podría haber cosas buenas por delante que aún no podía imaginar. Mientras sorbía mi vino, me di cuenta de que, si bien Kyle y Jessica me habían quitado mucho, no me lo habían quitado todo. Todavía tenía mi dignidad, mi fuerza, mi capacidad de reconstruirme. Y quizás lo más importante, finalmente me había liberado de los patrones que habían definido mi vida durante demasiado tiempo. La traición todavía dolía. La pérdida todavía me afectaba. Pero debajo de ese dolor, como brotes verdes después de un incendio forestal, podía sentir que algo nuevo comenzaba a crecer. Un año después de aquella cena de cumpleaños que lo cambió todo, me miré en el espejo de cuerpo entero de mi apartamento, que ya no era nuevo, sino cómodamente mío. La mujer que me devolvía la mirada era familiar y extraña a la vez, como encontrarme con una vieja amiga que ha viajado lejos y regresa transformada. El divorcio se había finalizado 6 meses antes, sorprendentemente sin problemas al final. Kyle, quizás reconociendo la futilidad de luchar contra la evidencia que Patricia había recopilado, aceptó la división de bienes descrita en nuestro acuerdo prenupcial. Yo me quedé con la cartera de inversiones que construí antes de nuestro matrimonio, la mitad del valor de nuestra casa cuando se vendió, y mis cuentas de jubilación intactas. Él se quedó con sus acciones de la empresa y su culpa. El bebé de Jessica, un niño al que llamó Leo, nació hace 3 meses. Las pruebas de ADN confirmaron lo que ya sabíamos: Kyle no era el padre. El padre real, un ejecutivo farmacéutico llamado Richard, a quien Jessica había conocido en el trabajo, finalmente dejó a su esposa y se mudó con mi hermana después del nacimiento de Leo. Si su relación duraría estaba por verse, pero Jessica parecía genuinamente comprometida con la maternidad de una manera que yo no esperaba. Mi relación con mi hermana seguía siendo complicada. Después de meses de respetar mi petición de espacio, me había enviado una carta manuscrita que me sorprendió por su autoconciencia. He estado en terapia, escribió, tratando de entender por qué pasé mi vida compitiendo contigo y tomando lo tuyo. Nuestros padres siempre me hicieron sentir que tenía que ser excepcional para que me notaran. Mientras que a ti te querían por ser simplemente constante y confiable, yo estaba celosa de esa aceptación incondicional que creía que tenías. Ahora me doy cuenta de que ninguna de las dos obtuvo lo que necesitaba de ellos. No pido perdón, solo comprensión de que estoy tratando de romper este patrón por el bien de Leo. La carta me había conmovido de maneras inesperadas. 2 semanas después, la había visitado a ella y al bebé, un cauteloso primer paso hacia lo que nuestra relación pudiera llegar a ser. Leo tenía los ojos de mi padre y la barbilla de Jessica, pero, afortunadamente, ninguna de las facciones de Kyle. Al cargarlo, sentí una compleja oleada de emociones: tristeza por lo que pudo haber sido, esperanza por esta nueva vida inocente y una conexión tentativa con mi hermana que no había sentido en años. Es hermoso, Jess, le había dicho sinceramente. ¿Consideraría ser su madrina?, me había preguntado con vacilación. Quiero que tenga mujeres fuertes e independientes en su vida, alguien como tú. Había aceptado, sorprendiéndome a mí misma. Algunas heridas sanan de maneras inesperadas. Mis padres habían luchado por navegar las consecuencias de la traición, intentando inicialmente mantener relaciones tanto con Kyle como conmigo, como si nos estuviéramos divorciando por incompatibilidad ordinaria en lugar de una traición extraordinaria.
Después de varias conversaciones tensas, mi padre finalmente había reconocido el papel que su favoritismo había desempeñado en la configuración de la dinámica entre Jessica y yo. Pensamos que Jessica necesitaba más atención porque era más volátil, admitió durante una cena difícil. Siempre parecías tan autosuficiente, Sam. No nos dimos cuenta de que te estábamos lastimando al tratarte de manera diferente. No fue un ajuste de cuentas completo, pero fue un comienzo. Todos estábamos aprendiendo a construir relaciones más saludables a partir de las cenizas de las antiguas. Profesionalmente, había prosperado en el último año, canalizando mi energía en el trabajo y obteniendo un ascenso significativo. El equipo que ahora dirigía incluía a David, cuya amistad había evolucionado gradualmente hacia algo más. Nos estábamos tomando las cosas con calma, ambos cargábamos con el equipaje de relaciones anteriores. Pero su constancia y su genuina amabilidad se habían convertido en una parte preciada de mi vida. Kyle se había mudado a Denver poco después de nuestro divorcio, asumiendo un puesto en una nueva empresa y, según amigos en común, saliendo con alguien nuevo. Su partida había sido un alivio, eliminando la posibilidad de encuentros incómodos por la ciudad. Jessica informó que rara vez preguntaba por Leo, pareciendo aliviado de no tener conexión biológica con el niño. En cuanto a mí, había descubierto fortalezas que nunca supe que poseía. La mujer que había comido tranquilamente pastel de cumpleaños mientras su mundo se derrumbaba se había convertido en alguien que enfrentaba los desafíos de frente, que se valoraba lo suficiente como para exigir honestidad y respeto, que reconocía que establecer límites no era egoísta, sino esencial. El timbre sonó, sacándome de mis reflexiones. David había llegado para acompañarme a cenar. Una pequeña reunión de amigos celebrando mi 30º cumpleaños, una recuperación deliberada de una fecha que había sido empañada por la traición. «Te ves hermosa», dijo cuando abrí la puerta, su sinceridad evidente en su cálida sonrisa. «Gracias», respondí, aceptando tanto el cumplido como el pequeño paquete envuelto que me ofreció. «No tenías por qué traer un regalo». «No es nada extravagante», me aseguró. «Solo algo que pensé que te gustaría». Dentro del paquete había un diario encuadernado en cuero suave. La primera página estaba inscrita con una cita. Las personas más hermosas son aquellas que han conocido la derrota, el sufrimiento, la lucha, la pérdida, y han encontrado su camino para salir de las profundidades. Elizabeth Kubler-Ross. Me conmovió al pasar mis dedos por las palabras. «Es perfecto», le dije, y lo decía en serio. Mientras nos dirigíamos al restaurante donde los amigos esperaban para celebrar otro año de mi vida, reflexioné sobre las lecciones del año pasado. Lecciones duramente aprendidas a través del dolor y la traición, pero no por ello menos valiosas. Había aprendido que a veces, perder lo que creías querer crea espacio para lo que realmente necesitas. Que el perdón no es una obligación, sino una elección que se toma cuando, y si, estás listo. Que los lazos familiares no excusan el comportamiento tóxico, y que las relaciones de sangre no merecen automáticamente una lealtad ciega. Lo más importante, había aprendido que mi valor no estaba determinado por cómo me trataban los demás, sino por cómo me trataba a mí misma. La mujer que una vez midió su valía a través de los ojos de los demás, ahora reconocía su valía inherente independientemente de la validación externa. La traición que había parecido un final, en realidad había sido un comienzo, doloroso pero necesario, como un hueso que debe romperse para sanar adecuadamente. Las acciones de Kyle y Jessica habían destrozado las cómodas ilusiones que había mantenido sobre mi matrimonio, mi familia y yo misma. De esos fragmentos, había construido algo más fuerte, más auténtico y completamente mío. Cuando David y yo entramos al restaurante, mis amigos se levantaron para saludarme con una calidez genuina. Sus rostros se iluminaron con un afecto que no pedía nada a cambio. Esto, me di cuenta, era lo que la familia podía hacer. Conexiones elegidas basadas en el respeto mutuo y el cuidado, en lugar de la obligación o el hábito. «¡Feliz cumpleaños, Sam!», gritaron, levantando sus copas en un brindis que no tenía agendas ocultas, ni sorpresas crueles, solo una simple celebración de un año más vivido y lecciones aprendidas. Sonreí, sintiendo como el peso del pasado se levantaba un poco más. «Gracias a todos por estar aquí», respondí, tomando mi asiento en el centro de la mesa, un lugar que ahora ocupaba sin disculpas ni dudas.